Bueno, el tema que traemos hoy es un tema extraño, porque generalmente nunca se analizan las derrotas y los fracasos políticos. Sobre todo, quien pierde, quien no se posiciona políticamente, que no gana una elección, por lo menos públicamente, no hace una autoevaluación o no dice por qué fue la razón de su fracaso. O sea, no hay análisis. Y el que gana, pues, se embriaga con el triunfo y que se va a ocupar de que la oposición perdió. Al contrario, le va a tirar todas las pálidas posibles y va a descalificar más todavía. Entonces, este tema, que es un tema raro porque no tenemos mucha referencia, por lo menos yo no conozco en estos tiempos, posiblemente debe haber estudios sobre los fracasos, debe haber seguramente análisis muy profundos, pero que estén al alcance nuestro, así en lo cotidiano, y sobre todo hecho desde nuestra base, pues es muy raro. Yo, hasta ahora, por ejemplo, ahora acaba de ocurrir un acontecimiento muy importante en México, donde la oposición, que es sólida porque se han unido los dos partidos tradicionales más importantes en la historia de México. O sea, el PRI gobernó 70 años con el cuento la historia de la Revolución Mexicana. Y el PAN, que surgió a partir de la llegada de Lázaro Cárdenas como un partido de oposición de extrema derecha, pues llegó al gobierno varias veces ahora en los últimos tiempos, y pues ejerció la suma del poder sin piedad. Y ambos terminaron ahora, siendo controversialmente opositores, unificados para enfrentar a un nuevo elemento que aparece en la historia de México y que la única alternativa que ellos dispusieron, siempre manipulados por supuesto, fue unirse. Ahora, quienes hemos vivido muchos años, tenemos alguna referencia muy similar, si no parecida, y curiosamente, diseñado, dirigido, pergeñada o idealizada deslizadamente por la misma fuente, o sea, el poder imperial, o sea, el poder corporativo, el poder financiero, los poderes de los poderes. En 1946, en la Argentina se dio una situación muy parecida a esta. Si les parece, yo se los cambio y les traigo la relación con lo parecido que acaba de pasar, de lo que acaba de pasar en México. Y esto ocurrió en 1946 en Argentina, con la aparición de un líder imprevisto. O sea, un líder que traía un mensaje diferente, un líder que traía una nueva albricia, un nuevo proyecto para todo lo que estaba establecido, que era el dominio absoluto del conservadurismo, dependiendo directamente del poder inglés, que eran los que habían fundado el país y los que habían gobernado a sus antojos, teniéndolo como una colonia más del Imperio Británico. Entonces aparece una figura nueva, y esa figura nueva produce una revuelta en el pueblo, porque se enamora de sus propuestas, de su proyecto, se enamora de su discurso. O sea, aires nuevos a un país colonial. Les habló de liberación, les habló de crecimiento, les habló de incorporarlos a las grandes mayorías al quehacer nacional, y Juan Domingo Perón produjo una eclosión en el país. ¿Qué hizo la oposición? Exactamente lo mismo que ahora acaban de hacer en México. Se unieron extrema izquierda y la extrema derecha, con la oligarquía, la raza terrateniente, multimillonaria, la iglesia, los comunistas, los socialistas, los demócratas cristianos, todos se unieron contra una persona, contra un líder, con Perón. ¿Quién fue el jefe de todo ese movimiento?
Spullin Braden, el embajador norteamericano. Y fueron a una elección para arrasar. Y fueron arrasados por Perón. Llegó al gobierno en 1946. Ganó la presidencia por una suma increíble de voluntades que votaron por él, con el Partido Laborista, que había incorporado a todos los obreros y a toda la clase trabajadora y a toda la gente que estaba reclamando que se reconocieran sus derechos. Entonces, acaba en México de pasar exactamente lo mismo, nada más que ya México tenía un proceso en marcha que lo había iniciado hace 6 años López Obrador. Pero el resultado y quienes lo dirigieron es más o menos igual. O sea, quiere decir esto que quienes conducen o dirigen los destinos del continente por su potencial poder económico y corporativo no han avanzado ni han aprendido nada. Eso es lo que ha pasado en México. La oposición ha quedado derrotada total y absolutamente y sus protectores, que dependen exclusivamente, porque reciben beneficios, o sea, reciben pagos de Estados Unidos, pues... Ahora, ¿tenemos que festejarlo nosotros? No, no es para festejarlo, es para aprender y es para seguir la línea que acaba de iniciar López Obrador, que Perón la inició también. Fíjese qué cosa, se da una cosa, o sea, esto de conocer un poco de historia, sobre todo la historia reciente, nos ayuda mucho a elaborar nuestros pensamientos. López Obrador ya tiene establecido un diálogo profundo, virtuoso, con resultados elocuentes con Estados Unidos. En aquellas épocas, cuando hubo que sacar a Perón con su gobierno democrático, votado por el 70% de la población, tuvieron que sacarlo a cañonazos a Perón. Pero no lo sacaron los norteamericanos, cosa curiosa, que todo el mundo creyó que el que había comandado la revolución contra Perón, que se produjo el bombardeo famoso de Plaza de Mayo, donde hubo cientos de muertos, fue un proceso, una decisión inglesa de Churchill y de toda su camarilla, porque Argentina era el coto de caza de los ingleses, eran dueños de todas las corporaciones, y entonces la presencia de Perón era insoportable para ellos, y fueron los que a cañonazo limpio destruyeron la democracia. Entonces todas esas cosas que a nosotros nos ilustran, nos hablan de que Perón en ese mismo tiempo estaba negociando con Estados Unidos. Eisenhower, que era el presidente de acá, el hombre que había ganado la guerra, o que el jefe de los aliados, había mandado a su hermano a hablar con Perón. Y inmediatamente de la ida del hermano de Milton Eisenhower, el hermano del presidente Eisenhower, se traslada a la Argentina Rockefeller y instala o empieza a hacer un gran proyecto con el petróleo de la Patagonia y fundan la California Argentina. O sea, California, donde nace Rockefeller con su poderío del Standard Oil, la California Argentina, y hacen un acuerdo con Perón que le proporciona al Exim Bank créditos porque Perón les vende una idea, que es la futura Tercera Guerra Mundial, que todavía está pendiente. Entonces, había un férreo entendimiento económico, político y social con Estados Unidos en 1950, 51, 52, 55, cuando los ingleses irrumpen y bombardean todo, y claro, como después pasan las Malvinas, Estados Unidos tuvo que apoyar a su madre patria. En este caso es distinto, pero la situación es la misma. Tal vez históricamente ustedes no lo conocían esto. Por eso nosotros que tenemos la única virtud mía o la única virtud nuestra, porque detrás de mí hay una cantidad de gente, es que tengo la posibilidad de haber vencido al tiempo y tener recuerdos vividos, porque yo lo viví esto, o sea que no te estoy contando lo que he leído o lo que he visto o me han dicho en la televisión. Ahora bien,
El análisis de estas dos épocas históricas de nuestro continente nos tiene que proporcionar a nosotros un aprendizaje, nos tiene que ser útil. Entonces, la década en que Perón negoció con Estados Unidos y Estados Unidos volcó todo un desarrollo financiero porque fue financiado, exigió leyes, por supuesto, y todo eso, pero se trasladó la gran industria a la Argentina y la inversión para proveer de petróleo y gas y todo fue un gran proyecto fue en Argentina. No solo Rockefeller, fue John Deere, fue Kaiser, fueron los grandes inversores de la Argentina. Que es lo mismo que ha logrado ahora López Obrador, más o menos el mismo tenor, con Trump y con Biden. O sea, con los norteamericanos se puede negociar. Esa es la enseñanza que nos deja. Nosotros tuvimos la mala suerte de que se metieron los ingleses porque los ingleses perdían la proporción de tener comida gratis y cereales y todo en abundancia porque sus empresas eran. Perón había decapitado al imperialismo inglés, a sus compañías, a sus empresas. Había nacionalizado sus ferrocarriles, había nacionalizado sus teléfonos, sus empresas gasíferas, sus empresas productoras de electricidad. O sea, se las había comprado, porque los ingleses debían 1.200 millones de dólares de gastos de comida que le proporcionó a la Argentina en la guerra, y entonces con esa deuda Perón le compra todas las... Entonces los ingleses no lo podían aceptar, porque les había ganado en buena ley, pero... Entonces ahora este hecho en México, donde la oposición políticamente ha sido derrotada, o sea, la oposición con qué argumentos ahora puede enfrentar el futuro. Ellos les va a obligar a hacer una revisión de todo lo actuado y no soñemos que la oligarquía y todo ese grupo que vive de eso va a desaparecer. Pero si el proyecto de López Obrador continúa con Claudia, pues está asegurado México, porque México está surgiendo, pero más que con todo está surgiendo con un proyecto, no está surgiendo por un hombre. López Obrador ha sentado las bases de una estructura que es posiblemente inamovible con vistas al futuro. Si el nuevo gobierno continúa con esto, pues México se va a convertir por necesidad de Estados Unidos. Que eso México tiene todavía una ventaja mayor. Puede ser el parapeto o el dialoguista o el interlocutor entre el avance del hambre sobre su propia frontera, que es la primera vez que Estados Unidos tiene problemas en su frontera, y México no se va a ocupar, México no va a ser la canallesca actitud de ser verdugo de los hermanos latinoamericanos. México no es eso. México es el que le va a hacer entender a Estados Unidos que hay que desarrollar Latinoamérica, como ya lo está haciendo López Obrador. Entonces, nosotros tenemos que festejar esto, pero tenemos que saber por qué tiene que ser el festejo, no que nos viene todo de arriba y lo aceptamos, y entonces si hacemos eso, en una ocasión que no sea propicia, no lo sabremos defender. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? No lo supieron defender, a pesar de que murieron muchos defendiendo el interés nacional. Y por otro lado, nosotros creemos que el triunfo de López Obrador o de su proyecto de la Cuarta Transformación es una gran lección para Estados Unidos. Y eso es una cosa que todavía yo no lo he oído a nadie que lo haya hecho resaltar. Estados Unidos se asegura con este nuevo gobierno que no va a ser alterado absolutamente nada, sobre todo la parte del poder financiero y el poder corporativo. Tal es así que el primer visitante que tuvo Claudia Sheinbaum fue el presidente del BlackRock. O sea, eso indica de que hay
paño para cortar por años. Y eso es muy bueno, porque el hecho de que Estados Unidos comience a adquirir seguridad y seriedad en la constancia de nuestras administraciones políticas, se va a ir dando cuenta que conviene o les conviene a ellos empezar un nuevo concepto de la política hacia la América Latina, hacia Latinoamérica. Y si eso ocurriese como va a tener que ocurrir por necesidad, no por ideales, ni por política, ni por la brillantez de sus políticos que son bastante retrógrados en pensar, o sea, ellos piensan en un interés propio sin evaluar las causas que realmente generan los problemas. Ellos tienen grandes problemas en el mundo que no van a parar de aparecer, porque ellos están siendo los responsables, son los gendarmes del Occidente, y están perdiendo una guerra silenciosa que les está haciendo China. China no ha disparado un solo tiro y se ha estado tomando posicionamiento en todas partes. Entonces, esta guerra que ellos están librando silenciosamente con China, con Rusia la detuvieron, ahí la tienen entretenida, pero a China no la han podido entretener porque no los han podido hacer meter en ninguna guerra a los chinos. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos sirven en la medida que nuestros políticos entiendan eso y que Estados Unidos se pare a ver qué está pasando en Latinoamérica y qué hacen los latinoamericanos, o sea, nosotros, para congeniar con Estados Unidos, no enfrentar. El error más grande de nuestros políticos, sobre todo perdedores, porque ahora están perdidos, vino un cualquiera y se hizo del poder en la Argentina. Eso significa que la clase política que dice que era peronista, el cual no tiene nada que ver con el peronismo, han perdido todas las posibilidades. O sea, la gente ya no cree en ellos. O sea, no sé si nos entendemos. La gente ya no cree en el kirchnerismo, la gente ya no tiene confianza en ellos, porque le entregaron primero el gobierno a Macri y después se lo volvieron a entregar a Milei. Entonces, ¿cuál es la seguridad que en una eventual posibilidad de esta gente pudiera ser confiable? Entonces, todas esas cosas a nosotros nos abona la posibilidad de que una nueva idea que realmente sea suficientemente idónea y que ofrezca garantías. O sea, nosotros no nos queremos echar a las empresas norteamericanas, que eso es otra cosa. Los tontos que hablan de que se van a quedar a Estados Unidos, que el imperialismo, no hay forma de poder hacerlo. O sea, es una tontería, es una ilusión, es un espejismo por un argumento tonto que no tiene fundamento. Nosotros lo que tenemos que lograr es una asociación con la nación más poderosa de la Tierra, que es la que a nosotros, si le jugamos en contra, ya lo ha demostrado como pasó con la guerrilla. La extinguió. Ahí tiene el ejemplo de Cuba, no ha avanzado para nada. Entonces, nosotros no podemos correr los riesgos de eventuales hipótesis de cosas que ya han sucedido. Ahora, me dirán, usted es un entregador, usted es un vendepatria. Eso no es un problema para mí. Yo estoy hablando de cosas reales que tarde o temprano la gente se tiene que ir dando cuenta. Pero este triunfo de la Cuarta Transformación, personalmente de López Obrador, es una señal muy nítida para los norteamericanos y para los latinoamericanos. Ahora, ¿será suficiente esto para que lo entiendan en el sur? Yo escucho a muchos políticos, a muchos, que todavía no han tomado siquiera la idea del rumbo donde deben transitar. Pero bueno, no crean que va a ser fácil hacer entender esta gran realidad. Este ejemplo de México, para nosotros, si conscientemente asumimos
la realidad de lo que puede pasar, ¿cómo estamos tan condicionados? Porque nosotros, toda Latinoamérica está condicionada. No es que Latinoamérica puede disponer a su voluntad de nada. No posee capitales, no posee financiamiento. Solamente el único financiamiento que tiene Latinoamérica es para pagar los intereses de las deudas. O sea, está atada de pies y manos Latinoamérica y está entregada absolutamente al poder corporativo norteamericano. Entonces, es ilusorio pensar de que se van a liberar. ¿Y la liberación en dónde va a caer? ¿En los BRIC? ¿Y quién garantiza que los BRIC aseguren la paz en el continente? ¿Quién garantiza que los BRIC, como potencia, van a venir a establecer la paz y el orden en toda América si Estados Unidos es el dueño de todo? En todo caso, si los BRIC pudieran ser exitosos si negocian con Estados Unidos. Porque nada de lo que se puede mover en Latinoamérica es libre disponibilidad de los gobiernos, si no acuerdan con el poder corporativo de las grandes empresas que están instaladas en todas partes y con la deuda enorme que tienen. En fin, yo no sé si estaré tan errado en esto. Yo no sé si todo esto que estamos hablando le sirve a alguien, si los políticos consideran de que esto es absurdo, de que yo estoy fuera de la realidad, de que a ellos no les importa lo que pasó en México, que para ellos no hay ningún mensaje realmente esperanzador. Uno no puede hacer nada. Uno lo único que puede hacer es, debido a lo que ha conocido, debido a lo que ha observado y a lo que ha cosechado a lo largo del tiempo con las evidencias, pues no quedan muchas alternativas. Y el ejemplo de México es determinante. México está en marcha. O sea, no es que México está a ver qué pasa o no hay proyecto. En México hay un proyecto en marcha. Estamos hablando de cosas muy serias. Un proyecto en marcha que está dando resultados y que está recaudando, sacando, resurgiendo o ayudando a salir de la pobreza a millones de personas y que le está dando dignidad al pueblo, a la juventud le da esperanzas, o sea, lo está financiando sus estudios, están haciendo una salud maravilla, en justicia social pues es admirable, o sea, están haciendo cosas muy concretas los mexicanos. Entonces, y están asociados con Estados Unidos, o sea, no es que están ellos haciendo las cosas asociados con los chinos. No se pelean con los chinos, por supuesto, pero para nosotros hay una indicación muy clara de por dónde está el camino. Ahora, ¿nuestros líderes lo van a entender? Yo pregunto, refiriéndome a Argentina, ¿Guillermo Moreno lo va a entender? ¿Graboy lo va a entender? ¿Cristina Kirchner lo va a entender? ¿La Cámpora lo va a entender? Y todos los demás que ven detrás lo van a entender. Si lo entiende la derecha, no sirve. Ahí está Milei. No le sirve al pueblo, no le sirve a los intereses de la nación, no nos sirve a nadie y no le sirve al continente. Entonces, acá están las cosas bastante claras y lamentablemente oímos poco de esto. Sería bueno que aparezca gente que hable de este tema y que explique qué significó este triunfo de México y la derrota de la extrema derecha. Porque fue una derrota total y absoluta. Perdieron. Mañana nos vemos, por supuesto. ¿Qué te parece? Está mejor que nunca esto.